Y lo vamos a hacer en el libro de los Romanos, capítulo número 14 del libro de los Romanos. Y lo vamos a leer del verso 1 en adelante. Amén, iglesia. Amén. Dice la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque es poderoso, o porque poderoso es Él, Señor, para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, y si es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe
y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén, iglesia. Vamos a orar en esta hora y vamos a dejar que el Señor se glorifique, y vamos a orar en esta hora por el bebé Brad Ismael, el hijo de nuestra hermana Giselle, que está enfermo, está delicado de salud, está con vómitos, está con diarrea. Que el Señor se glorifique en esta hora dándole la sanidad y dándole la victoria. Oramos a Dios y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinito amor, rogándote, Dios, que tú te glorifiques en gran manera y que tú obres, Señor, en los corazones a través de tu palabra. Señor, añade cada día a los que han de ser salvos. Señor, nuestros labios pronuncien tu nombre y seas tú glorificado en cada uno de nosotros. Ahora, Señor, también obra poderosamente en la vida de nuestra hermana Giselle y en la vida de ese bebé, Señor, que está enfermo. Que seas tú, Señor, glorificándote. Que seas tú sanándolo en esta hora. Que seas tú, Señor, derramando misericordia, obrando, Padre, para la gloria de tu nombre, dándole la sanidad. Que tu sierva, Señor, crezca en abundancia delante de ti al saber que tú respaldas su vida. Ahora obra en cada uno de nosotros y sea tu conocimiento y tu sabiduría la que esté, Señor, incrustándose en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, por quien te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. Y en esta hora pues meditamos en este capítulo 14, muy interesante, por cierto, por cuanto ya hemos hablado tanto de la ley del amor que cualquiera diría ya no íbamos a seguir con eso. Pero el problema de la Biblia es que desde que empieza hasta que termina, la base esencial de ella es eso, el amor. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de crecer y de fundamentarnos en el amor, pero no solo para con nosotros, sino para con los demás. A nosotros como seres humanos, y no voy a tocar a los cristianos para que no se enojen, pero a nosotros los seres humanos nos gusta y nos agrada vertir opiniones sobre los demás. Y más aún, nos agrada que los demás se interesen en nuestras opiniones y sobre todo que nos obedezcan en nuestras opiniones. Pero si usted ha notado, eso ha llevado a que haya disolución, ha llevado a que haya discordia en la vida cristiana. Ha llevado a que muchas almas se pierdan por la opinión malvertida de uno que otro cristiano que abre sus labios para querer enseñar palabra, para querer mostrar palabra y para querer hacer que otra persona cambie de su actitud. Pablo hace referencia en los versículos iniciales de este capítulo 14 acerca del comer, del beber, de guardar días, cuando la Biblia establece de que nosotros ya somos libres por la sangre del Cordero y que no hay nada que pueda dañar nuestra integridad, porque ya fuimos comprados en justo precio en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo en la cruz es perfecto para darnos a nosotros la victoria. ¿Lo crees, iglesia? Padre, Padre. Sin embargo, Pablo definió lo que es la ley del amor. ¿Recuerdan cuando estudiábamos ese capítulo 13 y ese capítulo 12? Especialmente el 13, y se hablaba de la ley del amor. Pero también Pablo nos enseña
de que no solo debemos de aprendernos la ley del amor, no solo debemos de llenarnos de conocimiento como hace la mayoría de los cristianos, sino que debemos de vivir esa esencia del amor. Pregunto, ¿cuántos de ustedes viven en amor? Levanten la mano los que viven en amor. Ni uno. Hay conversiones hoy entonces. Porque si usted no vive en amor, no es cristiano. Y aunque usted se ponga un rótulo luminoso, no es cristiano. Porque el que es cristiano vive el ejemplo de Cristo. Si usted ve a Cristo, Cristo se entregó por amor. Él bien pudo haber retrocedido, él bien pudo haberse desligado de la cruz. Total, era su vida la que iban a hacer pedazos, y pagar por un montón de irredentos como nosotros no valía la pena. Sin embargo, a Cristo le plació dar su vida por usted y por mí. A Cristo le plació derramar misericordia y derramarla en abundancia. A Cristo le plació sufrir por causa suya, hacerse pecador para que nosotros fuésemos libres por la sangre del Cordero. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Entonces debemos de vivir en la ley del amor. ¿Y cuál es la ley del amor? Nosotros no decimos ser nuestro nada. Todo es del Señor. Y como todo es del Señor, puedo compartirlo con entera libertad. Porque lo que Dios me proporciona es para que lo compartamos. Eso de que las bendiciones de Dios no se comparten, pues no sé en qué parte de la Biblia lo habrán encontrado algunos, porque en esta no está. Lo que Dios da es para que nadie diga que es suyo, sino es de todos. Y en eso se fundamenta el amor. Pablo también ahora, después de que ha meditado en la ley del amor y que nos ha mostrado cómo debemos de vivirlo y cómo debemos de disfrutarlo, hoy en la iglesia de Roma se encuentra con otro detalle que adolecía la iglesia de Roma, y era que les gustaba andarse metiendo en la vida de los demás, como algunos de ustedes, que les gusta andarse metiendo en la vida de los demás, andar señalando a los demás, andar juzgando a los demás, querer corregir a los demás. Cuando nosotros leemos ese capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, ¿se acuerdan que dice? Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que medís serás medido. Pero dice más, dice, hipócrita, ¿cómo puedes ver la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Porque Pablo notaba y miraba la iglesia de Roma criticaba a los más débiles, y los más débiles criticaban a los más fuertes. O sea, como que se habían dividido en dos corrientes, una débil y una fuerte. Los fuertes tenían mucho conocimiento de la palabra y guardaban muchas cosas que eran útiles para ellos, pero eso no los hacía más cristianos. A usted no le hace más cristiano el hecho de que usted tenga mayor conocimiento de la Biblia. A usted no le hace más cristiano el hecho de que usted venga todos los días a la iglesia. A usted no le hace más cristiano porque usted se doble la rodilla orando al Señor mientras los débiles a duras penas se levantan. A usted lo hace cristiano la sangre del Cordero. Y eso no debe de obviarse. A usted lo hace cristiano el haber comprado o haber sido comprado en la cruz del Calvario por ese Cristo glorioso que pagó por usted. Pero también está en nosotros la corriente de los débiles. Aquellos que dicen que tenemos que guardar X días, aquellos que dicen, no, es que eso no hay que comerlo porque es pecado. Nada menos hoy
me ofrecían un plato suculento ahí de tortuga, pero yo nunca en mi vida he comido tortuga, ¿verdad? Y no me consideraba que podía digerirlo, y entonces me acusaron de que yo tenía muchos problemas mentales por cuanto guardaba las cosas de comida, y entonces para mí el comer eso me podía hacer daño. No es eso, sino es el hecho de que como ser humano tenemos cierto límite para comer cosas, pero como la corriente es general, entonces los débiles acusamos a los fuertes y los fuertes acusamos a los débiles. No debe de ser así, ni debe de suceder así, porque los que somos de Cristo, débiles o fuertes, un día nos encontraremos con Él y estaremos con Él por la eternidad. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Ante esta introducción que nos hace Pablo, nos muestra el hecho de que debemos de vivir una vida pura, una vida de amor, una vida llena de la cobertura de Dios. Para resumirlo, lo hemos puesto o lo hemos denominado llevando una vida cristiana activa. Llevando una vida cristiana activa. Como decía, muchos hemos adquirido conceptos, y se lo voy a decir así, a nivel de congregaciones. Es un desastre, porque aún los que llevamos la sana doctrina, ponemos reglamentos que son netamente internos, ni siquiera están en la Biblia, pero nosotros los ponemos como que fuera palabra de Dios, y eso no es correcto, porque entonces estamos meditando en asuntos externos que en nada edifican nuestras vidas, y al poner asuntos externos dañan el corazón, dañan las personas, crean disolución, crean discordia, y una persona dañada lo que hace es dar media vuelta y se va y dice: a esa iglesia no regreso. ¿Por qué? Porque ahí están enseñando cosas raras. Y es lamentable, porque la Biblia es la misma aquí y en las otras congregaciones. Aún discuto, porque aún la Biblia católica, sin los 7 libros deuterocanónicos, es la misma Biblia nuestra. Lamentablemente no se aplica, y lamentablemente no se quiere poner en práctica. Pero nosotros, que conocemos de la Biblia, que la leemos, que sabemos que el área doctrinal para nosotros es muy importante, pero más importante es el amor. Y debemos de vivir en amor. Y para tener una vida activa, una vida cristiana que llene esos requisitos que son esenciales para nosotros, debemos de vivir en amor. Pues repito, Pablo pone como ejemplo el comer y el beber. En la actualidad es lo mismo. ¿No se ha fijado usted que les dicen: no, es que el día viernes debes de comer tal cosa? ¿Por qué? No, es que debes de guardar X o Y días. ¿Por qué? Si para el Señor todos los días son iguales, y para nosotros también. Lo mismo es el lunes, lo mismo es el martes, lo mismo es el miércoles, y llegamos al domingo y es lo mismo. Los 7 días de la semana nos debemos de guardar en santidad para el Señor. Los 7 días de la semana debemos de abrir nuestros labios a Dios, alabarlo y glorificarlo. Los 7 días de la semana debo abrir mi corazón hacia mi prójimo y amarlo las 24 horas del día. No hay un día en que voy a decir: voy a descansar y este día me voy a dar el lujo de odiar a mi hermano. No se puede, porque el que es cristiano busca siempre la cobertura de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esas acciones que tenía la iglesia de Roma,
encontramos que se habían dividido en dos corrientes, una fuerte y una débil, pero ambas corrientes son llamadas a vivir en una edificación. Las dos corrientes, los fuertes, que eran los del conocimiento, que eran los que se supone que conocen de la Biblia, que se supone que son de horas de oración, que se supone de que ellos en las vigilias ni se duermen, que ellos están 100% en todas las demandas que la iglesia tiene y que el Señor tiene, son los que están adelante, denominados fuertes. Sé que aquí hay algunos que son fuertes y hay otros que son débiles y hay otros que no sé qué son, pero que tienen que definirse, porque el Señor está por venir. Y qué triste sería que todos los demás nos vayamos y el indefinido se quede. Sin embargo, los fuertes deben de respetar las opiniones de los débiles y los débiles deben de respetar las opiniones de los fuertes. Pablo se dirige a la fraternidad espiritual para que como amigos, como hermanos, nos amemos los unos a los otros y que cada día nosotros vayamos rompiendo esas esquemas raras que se meten en nuestro conocimiento y que se meten en nuestro corazón. El Señor lo hace mención en la palabra y dice: no es lo que entra por nuestra boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, porque sale de lo más profundo del corazón. Si cuando usted entabla una relación con su hermano y empieza a señalarlo y empieza a decirle: no, es que no debes de usar este traje, no debes de usar este color de vestido, no debes de usar este pantalón, eso de que se pongan pantalones es raro, y eso de que los hombres hagan determinadas cosas es raro. En la iglesia debe de haber una disciplina exigente porque somos soldados de Cristo, y entonces debe de haber una disciplina del cuartel. ¿De dónde se han sacado todo eso? Si en amor, dice la palabra de Dios, en amor todo se soporta, todo se sufre, todo es benigno, todo es digerible, porque el amor lo puede todo. ¿Amén, iglesia? Pregunto, ¿tienen amor? ¿Ya se hicieron cristianos? ¿O comenzamos de nuevo? Se los pregunto, porque yo le digo, yo he escuchado acá una serie de cosas que a veces me ponen la piel de gallina, por cuanto hacen aseveraciones, y lo peor es que aseguran y dicen: la palabra de Dios dice. Hace poco platicaba con una persona y me dice: no, pastor, es que en la Biblia dice: ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Dígame, ¿dónde? Si eso es un adagio del mundo, como muchos adagios que hay o dichos que hay, que en alguna parte construyen, pero no son palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y llena hasta los corazones. Entonces nosotros debemos de aprender a vivir una vida cristiana activa y no andar juzgando a los demás, señalando a los demás, ni mucho menos metiéndonos en la vida de los demás, porque cada vida es un cúmulo de problemas y cada vida es un cúmulo de virtudes. No son mis problemas los suyos, ni los suyos son iguales a los míos, pero cada problema que usted vive tiene su peso y lo hace avanzar o lo hace retroceder. He visto a muchos que dicen: ah, como usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Yo cuando estaba allá en El Salvador tenía una hermanita que tenía problemas, y muy serios problemas, por cierto, y era una servidora que trabajaba muy fuerte, pero tenía un defecto.
Con cualquier cosa se descomprimía y con cualquier cosa se venía al suelo y había que empezar con ella de nuevo. Un día le hablé fuertecito porque era necesario hablarle fuerte. Y entonces me dijo, como usted no tiene mis problemas, por eso habla de esa forma. Entonces le dije yo así olímpicamente, cambiemos de problemas. Quédese usted con los míos y yo me quedo con los suyos. No hay problema. ¿Cree que puede? Así puedo, me dijo. Pero cuando alguien familiar de ella que conoce mi situación le dijo, vos sos boba, y no se lo dijo en esas palabras, pero se lo dio a entender, vos sos boba, vos no sabés los problemas que tiene el pastor. Con el 1% de sus problemas vos te hundís y te morís. Porque no está en la magnitud del problema, sino cómo representa para mí esa situación. Hay personas que con un dolor de cabeza sienten que el mundo se va a abrir y se los va a tragar. Hay otros que tienen capacidad no solo de tener un problema o dos problemas, sino miles de problemas encima y todavía andan sonriendo. Pero eso no los hace ni a los unos mejores ni a los otros tampoco. Porque en Cristo fuimos comprados por la misma sangre, fuimos comprados en el mismo precio, fuimos pagados todos en la cruz del Calvario para la gloria de Cristo. No nos hace mejores ni nos hace peores, sino que todos, de una o de otra manera, somos iguales delante del Señor. Para ir entrando en detalles, dice la palabra del Señor allá en el verso 13, si mal no recuerdo, dice así: verso 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo. Más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Lo repito una vez más. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Esto nos da una consideración, le vamos a llamar así, o una amonestación, para que como cristianos nosotros aprendamos a vivir en fraternidad. Eso implica que el hecho de que nosotros tengamos un nivel más alto de conocimiento, un nivel más alto de sabiduría, para aquellos que aman la sabiduría, y ojalá la amásemos todo, la sabiduría viene de Dios. Sin embargo, los señalamientos y la amonestación está en el hecho de que hay hermanos que se prestan, óigalo así, se prestan para poner tropiezo a otro. Eso no es correcto. Porque el hecho de que yo sepa más y el otro no me haga caso, no me da derecho a mí a querer usar a terceras personas para que le pongan tropiezo al otro. Es como dicen allá en el mundo, le ponen una cascarita para que se resbale. Porque la caída de ese se la van a demandar a usted el día de mañana cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Qué implica eso? Que en mí está el guardar a mi hermano débil. Y esta amonestación es para los que se consideran fuertes. O sea, no debemos de abusar del conocimiento que tenemos, no debemos de abusar de los años que tenemos de estar en medio de la congregación, no debemos de abusar de la condición que nosotros tenemos espiritual. El hecho de que yo sea lleno del Espíritu Santo y el otro no me da derecho a mí a burlarme del otro. El que yo tenga dones y el otro no, tampoco. El que yo sea usado en uno o dos o tres privilegios no me da derecho a mí a mancillar al otro hermano que apenas está comenzando. Porque no se basa en eso el cristianismo. Al contrario, me hace una demanda el Señor
para que yo corrija cada una de esas acciones. Porque que aquí hay algún grupo de personas que oren y les gusta orar y se sienten bien y se gozan porque Dios desciende a sus vidas, no las hace más cristianas que las otras que no vienen a orar. Ahora, el problema de los débiles es que si ellos no buscan encarrilarse en el camino que Dios ha trazado, su vida irá descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta que un día, por su propia cuenta, se jalan de la oreja y se van de la iglesia. ¿Qué les va a pasar? Lejos de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Entonces nosotros debemos de no poner tropiezo a los demás, ni tampoco vamos a buscar cómo dañar a nuestro hermano. La Biblia nos hace ver que los ídolos no son nada. Y lo hace ver Pablo porque así como la iglesia de los Corintios, ¿se acuerdan?, era idólatra, también aquí en Roma había dos corrientes. Una que eran judíos cristianos, pero ellos seguían la corriente judía. Los cristianos no podemos ser judíos, eso ya grábense. La ley no es para nosotros, la ley es para los judíos. Ellos todavía están buscando encontrarse con Cristo. Nosotros ya fuimos encontrados por Cristo. No lo encontramos nosotros, Él nos encontró a nosotros. Él tendió la mano, Él nos agarró, Él nos tomó y Él nos dio vida. Entonces nosotros hemos avanzado. Pero ¿sabe una cosa? Decía la palabra anteriormente cuando estábamos estudiando al comienzo los romanos. Importantes son los judíos e importantes somos nosotros. Por los judíos entramos nosotros a la gracia. Por la gracia y por nosotros, los judíos también se encontrarán con Cristo. O sea que vamos entrelazados y no nos podemos soltar. Ahora, ¿qué pasaba en la iglesia en Roma? Que los que practicaban el judaísmo miraban de menos a los que andaban o a la gentilidad, pero también los criticaban porque la gentilidad todavía tenía ciertas inclinaciones hacia la idolatría, tenía ciertas inclinaciones a andar participando en eventos mundanos que no eran para la iglesia, pero que ellos todavía lo seguían persistiendo en eso. Pablo les hace ver que los ídolos no son nada, que las comidas tampoco son nada. Salvo dice que alguien diga que eso es pecado, por amor a él yo me detengo y no me lo como. ¿Por qué? Porque no quiero que me demanden esa sangre. Porque si habiendo una acusación yo sigo adelante, el débil va a salir huyendo, el débil se va a ir al mundo, el débil desechará a Cristo y la sangre esa me la demandarán. Por eso es que nosotros debemos de vivir siempre en comunión. Los fuertes protegen a los débiles buscan cómo aprender de los fuertes, pero de la mano ambos aprendemos de Dios. No podemos nosotros andarle poniendo cascaritas a nadie, ni andamos nosotros hablando de nadie, ni debemos nosotros andar empujando a alguien para que ese alguien se vaya de bruces. Amaos, dijo el Señor, los unos a los otros como yo os he amado. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Dice allá el verso 14, 15, 16. Dice así: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea que Pablo nos hace y nos recalca el hecho de que yo siempre voy a velar por la integridad de mi hermano.
yo soy o me considero fuerte, no voy a usar esa fuerza o esa fortaleza para dañar a mi hermano, sino para convivir con él, disfrutar con él, enseñarle a él, pero en el amor, no por obligación, porque en Cristo nada es por obligación. Amén, iglesia. Amén. Hoy leemos allá del verso 17 en adelante, dice la palabra del Señor. 17 y 18. Dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esto nos muestra esa condición que cada uno de nosotros debe de tener en el Señor. La iglesia hace señalamientos y dice así: que a los que miran ustedes con trajecito blanco y faldita negra, o algunos que se ponen corbata, y aquí hoy ya los diáconos que ya ni corbata quieren poner ni el uniforme, yo creo que cambiaron de bando. La iglesia en general dice que ellos son siervos de Dios. ¿Amén, iglesia? Amén. Pero la verdad es que no es cierto, porque siervos de Dios somos todos. Porque todos tenemos el deber de servirle a Dios con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestros labios, con nuestro cuerpo. Pero nosotros solo escogemos quienes sirven y quienes no sirven. La verdad es que para tener privilegios dentro de la iglesia, ya lo leímos allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, que cuando las viudas estaban siendo desatendidas, fue necesario que los apóstoles buscaran de entre medio de la iglesia personas con ciertas características para que atendieran las mesas. Pero eso no le priva a usted de su responsabilidad con el Señor. Porque la Biblia dice allá en Mateo 28: id y hacer discípulas a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulas a las naciones. O sea, llevar el mensaje de salvación, llevar el camino de salvación, ayudar a las personas a que se encuentren con Cristo. Es labor no del pastor, no de los servidores, no de las servidoras, sino de toda la iglesia en general, porque hemos sido comprados en justo precio y porque el Señor ha delegado en cada uno de nosotros esa responsabilidad. El problema es que como cristianos, lo voy a decir así, hemos sectorizado la iglesia. Y al sectorizar la iglesia, entonces empiezan a haber esa serie de pensamientos raros, en que yo no me debo de juntar con los hermanos porque los hermanos acá, ellos son servidores, y entonces los ponen en una cúspide y ya se vuelven intocables. Eso no es así. Porque el Señor enseñó que el que quiera ser grande, que sirva. Y entre más sirva, más grande va a ser. Y entre más sirva, más grande y más va a agradar al Señor. Pero eso no lo hace que se ponga en una cúspide o se ponga en un pedestal bien alto y que todos los demás deban de inclinarse y adorarse y adorarlo y señalarlo como algo sobrenatural. No. Cada uno de nosotros sirve a Dios conforme el privilegio que Dios te ha dado. Pero no es porque nosotros seamos la gran cosa, es porque a Dios le ha placido privilegiarte. Es a Dios al que le ha placido el que tú estés sirviendo en su obra para la gloria de su nombre. Y por ser servidor de la obra debes de ser especial y debes de amar más y debes de entregarte más y debes de extender la mano para ayudar a los demás. No para jactarse uno de lo que en realidad es. Por eso es que este verso 17 y este verso 18 nos muestra que nosotros debemos de servir a Cristo en todo momento y en todo lugar. Para poder vivir una vida cristiana activa, debemos de tener en nuestra frente, en nuestros labios y en nuestro corazón
ese punto blanco que es Cristo y servirle a Cristo y servirle a su pueblo, porque el pueblo de Cristo fue comprado en la cruz del Calvario. No podemos nosotros hacer a un lado a nadie solo porque uno es blanquito, el otro es medio amarillo, tal vez tendrá anemia, o el otro ya se pasó de color. No hay credo, no hay raza, no hay nada que impida que la gloria de Dios descienda a su vida. No hay nada que pueda privarle a usted de recibir misericordia de Dios. Si tú abres tu corazón delante de Cristo, si tú abres tu corazón y te humillas delante de Cristo, no importa la raza que tengas ni la cantidad de cosas que tengas, solo humíllate y el Señor se glorificará en tu vida. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Pablo nos hace ver el amor es más importante que cualquier otra cosa humana, incluyendo los hábitos que nosotros tengamos. Y en su expresión, él hace y dice de que debe de haber justicia, paz y gozo, que es lo que más importa para cada uno de nosotros. Dice allá el verso 20, dice el verso 20: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Esto nos hace ver el hecho de que nosotros debemos de tener cuidado con nuestras expresiones. Y muchas veces nosotros hemos condenado, porque somos tan atrevidos que condenamos a los demás solo porque a nosotros no nos pareció lo que X o Y persona hizo. Y les voy a poner un ejemplo. Miren hasta dónde a veces nosotros cuestionamos y aún nos atrevemos a cuestionar a Dios. Dice la Biblia allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos que Pedro estaba orando en el aposento alto. Y cuando estaba en oración llegó a un momento de éxtasis. O sea que llegó a sentir como que estaba drogado, qué sé yo, ese es el éxtasis. Un sentimiento que lo hace a usted volar más allá en el Espíritu Santo. Y entonces dice, descendió la primera vez un lienzo en el cual había toda clase de comidas o clase de animales inmundos, mejor dicho así, toda clase de animales inmundos, o sea que para los judíos eran inmundos. Entre ellos estaban los garrobitos, los cerdos, lagartos, serpientes y cualquier animal que se arrastraba o reptil que conforme a la ley los judíos no debían de comer. Entonces el lienzo baja sostenido de 4 puntas y una voz del cielo dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice así como los de la restauración cristiana: Señor, jamás ha entrado cosa inmunda en mis labios. Y viene la segunda vez, vuelve a descender el lienzo y vuelven a repetirse las mismas palabras y Pedro vuelve a repetir una segunda vez: jamás ha entrado cosa inmunda en mis labios. Y el Señor le dice: jamás llames inmundo a lo que Dios ha hecho. Jamás llames inmundo a lo que Dios ha hecho. O sea, Pedro en el momento no lo entendió. Pero dice que en ese momento llegaron los emisarios de un tal Cornelio que también había recibido visión y había recibido una orden y le habían dicho: ve allá a cierto lugar, a un aposento alto, ahí está un hombre que se llama Pedro, ve y trae lo que él te hablará palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Llegó y llegaron los emisarios y Pedro, al ver los emisarios y al ver lo que los emisarios pedían, entonces entendió
que si había algo inmundo era el hombre, que si había algo inmundo éramos nosotros, que si había algo inmundo éramos nosotros que estábamos destituidos de toda gloria de Dios. Pero que al llegar a la presencia de Cristo nuestra vida cambia, que al llegar a la presencia de Cristo, Cristo se glorifica, nos limpia y nos purifica. Por eso nosotros no podemos llamar a nadie inmundo, porque al querer llamar a alguien inmundo lo estamos corriendo aún de la iglesia. Vea esto. Acá se nos habla de querer derribar la obra, dice ese verso, que no derribemos la obra. ¿Por qué nosotros pudiéramos derribar la obra si en realidad la obra está sustentada en la mano de Cristo? Toda la obra del Señor no está sustentada en una mano humana. Por eso es que ahí no cabe aquello que dicen de que Pedro es la piedra del ángulo. Porque si el Señor hubiese sustentado la obra en la mano de Pedro, hace tiempos hubiese desaparecido la iglesia. Pero el mismo Pedro testifica cuando le dice que Cristo es la piedra del ángulo, la cual desecharon los edificadores y vino a ser para nosotros la piedra que cae y nos hace doblegarnos. Vea esto. Ninguno de nosotros podría derribar la obra. Sin embargo, la Biblia dice que no debemos derribar la obra. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes dañan. Nuestras actitudes hacen caer al hermano. Por un hermano que cae, el corazón del Señor se puede entristecer. Porque Él nos ama y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos hacia un digno arrepentimiento, que todos estemos de la mano con el Señor, que nos gocemos delante de su presencia. No cambies o no quieras cambiar la obra de Dios. No pretendas poner por mandamiento cosas que los hombres se han inventado. No trates de querer cambiar el curso que Dios le ha dado a la vida humana, porque eso lo ha hecho Dios para la alabanza de su gloria. Igual es el que come cualquier cosa, igual es el que no lo come. Igual es el fuerte para Dios, igual es el débil para Dios. Los dos hemos sido comprados en justo precio en la cruz del Calvario. Los dos en un momento determinado, cuando Cristo venga, seremos elevados y llevados a la presencia de Dios y con Él estaremos por la eternidad. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos vamos a poner